¿Se puede realmente cambiar el mundo en el que vivimos? Puede sonar como una propuesta cliché, pero en realidad está más cerca de lo esperado. Está en las ideas de todos los jóvenes alrededor del mundo. No solo eso, la literatura da pautas y pistas para poder llegar a eso. Muchas veces se puede llegar a creer que la literatura sirve solo para entretener, pero va más allá de eso. De hecho, la literatura hace propuestas sobre cómo mejorar el mundo en el que vivimos. Y la mejor, o la más conocida, 100 años de soledad. Novel en 1982, publicada en 1967 por Gabriel García Márquez, y es una obra que se sitúa a finales del siglo XIX y también hasta la mitad del siglo XX. A pesar de que la obra se sitúa en un contexto parcialmente lejano, se podría decir que el 100 años de soledad, al ser puesto en un contexto contemporáneo, muestra a través de sus personajes cómo las generaciones de jóvenes no son capaces de generar un efecto de cambio en su sociedad debido a la existencia de previas creencias y estereotipos en la sociedad. Todos los personajes en su estirpe quisieron cambiar el mundo durante su juventud. Todo por creencias de frases tales como: los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan al respeto a sus maestros. Sócrates. Todos cuentan una historia. José Arcadio el Patriarca, la historia de un sueño frustrado. José Arcadio II, la historia de una juventud marcada por la violencia. Rebeca, la historia del encierro y de la soledad pura. Y Aureliano, el coronel Aureliano Buendía, nunca supo por lo que peleó en realidad, porque en el fondo todas las ideas que tenía sobre la guerra eran mentira. Nunca lo hizo por su propia voluntad. Y todo esto se debió a que desde pequeños fueron juzgados. Uno por ser muy libre, el otro por cuidar de los demás y el otro por simplemente tener ganas de cambiar el mundo. En 100 años de soledad hay una frase muy importante. Todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Y eso es lo que somos nosotros los seres humanos, porque no le damos la oportunidad a los jóvenes. Estaremos condenados a repetir la historia si se siguen creando estereotipos sobre que los jóvenes todavía no tienen la suficiente experiencia para hacer cosas buenas y generar un cambio, un impacto positivo en el mundo. Porque cuando en 100 años de soledad por fin se llega a una persona que quiere cambiarlo todo, es eliminada. ¿Cómo? Por los estereotipos de Fernanda, estereotipos de una sociedad conservadora que le teme al cambio. Las mariposas amarillas generadas entre Mauricio Babilonia y Meme Buendía solo son un ejemplo de lo que generan los jóvenes. Esas mariposas eran un símbolo de esperanza, de que tal vez algo estaba cambiando en la estirpe de los Buendía, pero como siempre, eso fue eliminado. Los sueños fueron eliminados y fueron cambiados por las mismas ideas convencionales de siempre. Los Buendía son un símbolo de lo que es el mundo de ahora, un mundo marcado por guerras y violencia, guerras cíclicas, guerras que se repiten, guerras que están fundamentadas en la ideología o tal vez que están solo guiadas por el egoísmo y por los sentimientos propios, las cuales son el resultado de una falta de apoyo hacia los jóvenes, una falta de apoyo hacia nuevas ideas transformadoras que no estén guiadas por lo que dice la sociedad, sino por lo que necesita en realidad. La manera de generar un cambio es trabajando en equipo para construir una sociedad que se fundamente en las nuevas ideas y en la innovación. La literatura debe ser la base de esas ideas
porque es aquella que muestra a través de distintos ámbitos lo que realmente pasa en la sociedad. Y, como decía Néstor Kirchner, a los jóvenes les digo que sean transgresores, opinen. La juventud tiene que ser un punto de inflexión del nuevo tiempo.